Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro El Kybalión. Y esta vez estamos en el capítulo 6, la paradoja divina. Habíamos estado viendo en la anterior sesión el capítulo 5, el universo mental, y el Kybalión pues sigue avanzando en su descripción del origen de la realidad y de esta subrealidad que estamos ahora mismo experimentando. Este es un capítulo sumamente interesante que nos habla de la cuestión de dualismo, no dualismo, y enlaza perfectamente con los textos modernos. Y dice así: 6. La paradoja divina. Hay como siempre, un primer párrafo que es una cita o un extracto del propio capítulo. Lo vamos a leer, no lo vamos a explicar, lo explicaremos ya en el propio texto del capítulo. Dice así este extracto: el sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Pero no es más que un tonto, vano y presuntuoso, que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, ley con mayúscula contra leyes en minúscula, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso y de esta manera triunfa. El adeptado, la iniciación, el estudio, consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así de los dolores de los planos inferiores, vibrando en los más elevados. La transmutación, y no la negación presuntuosa, es el arma del maestro, el Kybalión. Bueno, pues una vez leído el extracto, comenzamos ya la lectura del texto de este capítulo. Dice: esa es la paradoja del universo, la que resulta del principio de polaridad, principio que se manifiesta cuando el todo empieza a crear. Y a partir de este momento vamos a realizar un matiz, porque este matiz que vamos a hacer va a facilitar comprender algo mejor este capítulo en relación o armonizado con las revelaciones modernas. En las revelaciones modernas se nos introduce la idea de la filiación, de la parte de la filiación que sueña, del sueño. El Kybalión nos habla de todo ello, pero sin el matiz de el Hijo de Dios soñador, ¿de acuerdo? Para poder armonizarlo, a partir de ahora consideraremos que el todo es el plano de planificación. Y en el plano de planificación está el todo, que es el origen de la realidad total Dios, y la filiación, ¿de acuerdo? Que actúa co-creando con él en perfecta armonía en esa unidad que es en realidad una unicidad. El todo vamos a considerar todo lo que sucede en planificación, soñadores y no soñadores co-creando junto con el Padre. Los soñadores incurren en una aventura muy específica. Esa aventura muy específica tiene como resultado nuestro universo material, plano de manifestación, pero vamos a tener en mente siempre, cuando hablemos del todo, lo iremos repitiendo, la cuestión también de la filiación co-creadora con el Padre. Eso sería el todo, eso sería el entorno divino, aunque parte de ella esté soñando. Repetimos y seguimos. Esa es la paradoja del universo, la que resulta del principio de polaridad,
Principio que se manifiesta cuando el todo empieza a crear. Surge la mentalidad de los opuestos. Ahí surge el principio de la polaridad. Dos polos opuestos. De haber una única realidad, ahora sigue habiendo una única realidad, pero hay una apariencia de oposición a ella, en una subrealidad ficticia, irreal, soñada, que se basa en unos elementos opuestos, unos elementos de diseño opuestos, que en apariencia, desde dentro, parecen la realidad. Aunque para el todo infinito, el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos, son como algo contemplado en el estado de meditación o en sueño, y aquí ya vemos cómo el Kybalión nos explica que de la realidad total surge el sueño, ¿de acuerdo? El universo sería el escenario del sueño, de hecho. El universo espaciotemporal, tal como lo conocemos, sería el escenario del sueño, en el cual habría varias dimensiones. La físico-material sería nada más que una de ellas. Todo esto atendiendo a la explicación que nos da muy detallada el libro Durantia. Aunque para el todo infinito, el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos son como algo contemplado en el estado de meditación o en sueño, el universo debe ser tratado como real y la vida, las acciones y los pensamientos han de estar basados en ello, acordemente, aunque cada uno tenga un claro conocimiento y realización de la verdad superior respecto a su propio plano y leyes. Analicemos esta frase. El universo debe ser tratado como real. Fijaos, no está afirmando que el universo, esta subrealidad derivada de la realidad originaria, sea real, sino que desde dentro, los soñadores instanciados en sus personajes, aquí estamos, manifestando lo planificado, y vemos que aquí soñadores es plano de planificación, es entorno divino y es el todo, porque no podrían hacer nada sino contando con la aquiescencia del Padre. Con lo cual, el todo planifica. En ese sentido, los soñadores deciden, el Padre consiente. Los no soñadores participan para que se revierta lo soñado. Ese es el sentido en el que hay que entender el todo planifica. Y luego está el universo, que es la manifestación de lo planificado. Y dice el Kybalión, debe ser tratado como real, porque desde dentro, el soñador instanciado, decíamos, en estos personajes, lo vive como real, por ese implante de diseño mental que conlleva este nuevo orden de realidad, las reglas del sueño. Y la vida, las acciones y los pensamientos han de estar basados en ello, en tratar esto como real. Sabemos que no lo es, pero aquí lo estamos viviendo como una realidad. Acordemente, aunque cada uno tenga un claro conocimiento y realización de la verdad superior respecto a su propio plano y leyes, aunque sepamos de dónde viene todo esto, es una información que nos ha venido dada. Como vemos, esta información no proviene exclusivamente de las revelaciones a partir de 1960. Es previa, pero previamente se ha mantenido oculta. Era una verdad esotérica, secreta, de boca a oído, hermética. De ahí viene la semántica que tenemos ahora mismo sobre el hermetismo, algo cerrado. ¿De acuerdo? Ellos lo explican, que solo tiene sentido, solo tenía sentido, solo ha tenido sentido a lo largo de la historia de la humanidad ir transmitiéndolo a quien lo podía comprender y aceptar, no al que después te podría perseguir y quemar en la hoguera o exiliar
o defenestrar civilmente por tener esas ideas. Pero la revelación, hasta las máximas consecuencias, ha estado siempre. Si hemos identificado a Hermes Trismegisto con Maquimenta Melquisedec, previamente a Cristo ya se habían dado estas ideas. De hecho, el libro de Urantia nos dice, se han dado por 5 veces consecutivas, en 5 épocas revelatorias, siendo Maquiventa la tercera, Jesús la cuarta, Urantia la quinta y, por continuar esa proyección, las revelaciones modernas de a partir de 1960, en su conjunto, la sexta revelación de época, ya abierta a cualquiera. Y fijaos, aun abriéndose a cualquiera da igual, porque es lo que dice un curso de milagros. Todos son llamados, pero acuden solo los que quieren escuchar, o algo así. Bien. Sigue diciendo. Bueno, lo que va a comentar ahora el Kybalión es lo que estaba yo explicando al principio, de que este capítulo se dedica a explicar bien la cuestión no dualidad, dualidad. Y entonces vamos a dar una explicación previa para que entendamos bien lo que vamos a leer a continuación. La dualidad implica la enseñanza de que hay dos realidades paralelas que compiten entre sí, la divina, la espiritual, y la humana, la material. La no dualidad, por el contrario, implica que solo hay una realidad, la realidad espiritual, y que lo material es una ficción derivada, tal como nos va a explicar. Pero al explicarnos ahora mismo el Kybalión la cuestión no dualidad, dualidad, va a incidir en un aspecto sumamente importante para el estudiante de espiritualidad de cualquier época, tanto de las antiguas, ya vemos como el Kybalión, al explicar esto, va a dar poderosas razones para no incurrir en determinados errores en la cuestión del no dualismo. E igualmente para los estudiantes modernos. Un estudiante de espiritualidad moderno, cuando empieza con los textos espirituales, se obnubila, se emociona y entonces tiende a cometer algún error de interpretación. Y en esto va a incidir el Kybalión ahora y va a ser sumamente útil para todo estudiante iniciado en la información espiritual. Si el todo hubiera imaginado un universo real, dualidad, dos universos paralelos, espiritual por un lado, real, material por otro, si el todo hubiera imaginado un universo real, sería desastroso para éste, porque entonces no podría ascenderse de lo inferior a lo superior. Dice el libro de Urantia, en el entorno divino los seres son perfectos. En el entorno ilusorio los seres se pueden perfeccionar y acaban siendo perfectos, pero con el matiz de perfeccionados, impregnados con el halo de la experiencia, que es un enriquecimiento con respecto a la perfección. La perfección es perfecta, pero la perfección perfeccionada contiene ese plus adicional. Por eso dice el Kybalión, sería desastroso para el universo espaciotemporal en el que se encuentra la dimensión físico-material, que fuese real, porque no podría ascenderse de lo inferior a lo superior. El universo se habría convertido en algo fijo, inmóvil, y el progreso resultaría imposible, si esto fuese una realidad. Con todo esto, también el Kybalión pretende, al igual que pretendemos los que armonizamos los textos modernos, el que poco a poco, al igual que el escultor que va puliendo su obra, rodeándola en 360 grados, a cada paso que va con el cincel dando la forma cada vez más detallada,
podamos llegar a comprender mejor lo que implica el no dualismo, ¿de acuerdo? Entonces, el Kybalión actúa de la misma forma, va poco a poco dando cada vez más información que nos va a permitir aproximarnos cada vez más a la comprensión de esta cuestión, que es una comprensión que consideran importante los reveladores de todas las épocas, ¿de acuerdo? Por eso, cuando nos encontramos con alguna canalización, alguna revelación con propósitos específicos, eso no resta a que haya otras canalizaciones con otros propósitos más descriptivos que pedagógicos, que también complementan a las canalizaciones pedagógicas. Hay canalizaciones que expresamente inciden en el proceso de evolución individual. Hay otras que son más descriptivas. Ambas se complementan, ambas son necesarias. El proceso de evolución individual requiere también de tener esa información descriptiva de cómo es aquello de lo cual procede lo que estamos viviendo. Y si el hombre, por su parte, debido a su semisabiduría, relatividad, actúa, vive y piensa en el universo como si fuera un sueño, parecido a sus propios ensueños finitos, así se convertirá efectivamente para él. Y al igual que un cadáver que caminase, se encontrará dando vueltas y más vueltas en un círculo, sin hacer el menor progreso y siendo forzado por último a despertarse y vivir por las leyes naturales que él había olvidado. Y vamos a poner un ejemplo muy claro de esta cuestión. Aquí está hablando de que cuando recibimos la información que desvela el no dualismo, cuando recibimos la información que nos dice lo único real es lo espiritual y esto es una derivada ficticia, un ensueño que se produce allí, con lo cual, por muy tangible que veas el universo físico-material y espacio-temporal, en realidad no lo es. Cuando uno recibe esta información, es tan sorprendente que tiende a tomársela a la literalidad. Y entonces puede incurrir en el pensamiento mágico. Pensamiento mágico es nada de aquí importa, dado que esto no existe y lo único que existe es el espíritu. Olvidándose de que él está inmerso con un diseño mental en esta subrealidad, viviéndola como si fuese real, con lo cual para él es real y no puede volarse y actuar como si todo esto ya no tuviese su relevancia, ¿de acuerdo? Ese es el problema que yo he venido llamando, de hecho está extensamente hablado de ello en el libro Espiritualidad y Biocentrismo, como la cuestión de la no dualitis, que es la inflamación errónea de la idea del no dualismo, ¿de acuerdo? Vamos a ver la explicación del Kybalión en relación a esta cuestión. Repetimos, y si el hombre, por su parte, debido a su semisabiduría, relatividad, actúa, vive y piensa en el universo como si fuera un sueño, parecido a sus propios ensueños finitos, así se convertirá efectivamente para él. Y, al igual que un cadáver que caminase, se encontrará dando vueltas y más vueltas en un círculo, sin hacer el menor progreso y siendo forzado por último a despertarse y vivir por las leyes naturales que él había olvidado. Claro, no. A mí, la revelación me ha dicho que esto es un sueño. A mí ya esto no va conmigo. Ya esto no va conmigo. Pues no, es un error. Lo que la revelación te expone es un horizonte final al cual llegarás y ya te va diciendo, mira, vas a montar en un tren
que va a París, pero no estás en París, estás en Madrid, ¿de acuerdo? Entonces no puedes actuar como si estuvieses en París. Sí tienes que actuar siendo consciente de que vas a París y de que tendrás que llegar allí. Y entonces tendrás que ir en cada cambio de tren, pues bajándote para tomar el siguiente tren. Y tendrás que ir tendiendo hacia París en los sucesivos transbordos, pero siendo consciente de dónde estás en cada momento. Porque para ti es real. Si haces un primer transbordo, veamos en Zaragoza, si vas desde Madrid, pues lógicamente no puedes salir y actuar como si estuvieses ya en París. Estás en Zaragoza, más cerca de París, pero sigues en Zaragoza. Este es el problema de la no dualitis, de la cual previene el Kybalión pues hace ya más de un siglo. Conservad siempre la mente fija en la estrella, París. Pero mirad dónde ponéis los pies. No vayáis a hundiros en algún abismo. No vayáis a bajar en Zaragoza y hablar en francés, porque no os van a entender. Porque en Zaragoza no se habla francés. Allí también habrá gente que vaya hacia París, pero tendréis que hablar en su idioma. En el de cada nivel en cada momento. Esto también se explica, pues por ejemplo, en un curso de milagros, como que la corrección mental tiene que ir por niveles. Desde lo más candente en tu experiencia de vida, elevándose hacia lo superior, pero la corrección no puede empezar en lo superior. No, yo ya he recibido esa información, yo ya estoy ahí. Y entonces te pones una túnica blanca y vas en posición de meditación por la vida. No, no es así. Primero hay que ir corrigiendo lo más mundano para luego irse elevando con consistencia, de una forma coherente, con buenos cimientos. Recordad la paradoja divina que afirma que, si bien el universo no es, sin embargo es. No es desde el entorno divino. Desde el entorno divino, todo esto es un sueño. Desde dentro del sueño, los personajes lo viven como si fuese real. Como si fuese real, lo viven. No siendo en términos absolutos real, en términos relativos, sí que lo es. Recordemos siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Guardémonos de las verdades a medias. Seamos conscientes. En Zaragoza tenemos que seguir hablando en castellano. No podemos empezar a hablar en francés. No, estamos allí. Lo que los hermetistas conocen como la ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad. Recordemos que el principio de polaridad, ya lo hemos dicho, surge cuando comienza esta subrealidad, porque precisamente esta subrealidad lo que quiere representar, ya hemos hablado bastante del proceso involutivo mental que se produce al empezar a interactuar fuera de la realidad total, lo que quiere representar esta subrealidad es precisamente lo opuesto a lo real. Entonces, de lo real surge un opositor que es lo opuesto. Y de ese opositor surge otra oposición ficticia que pretende ser un trasunto de lo real. Imaginemos, en el entorno divino las cosas son como son, no hay opuestos. De ahí se inventa una subrealidad en el que se pretende establecer algo contrario a lo que es. Y desde aquí se le llama lo malo. Y de lo malo surge, por contraste, lo bueno. Pero lo bueno no es lo que es otra ficción, dado que viene establecida por contraste con lo malo que también es ficticio. Y este es el principio de polaridad aplicado
a nuestra mente como perceptora y experimentadora de todas estas vivencias. Las escrituras herméticas están llenas de toda clase de referencias respecto a esta paradoja, que se descubre en todos los problemas de la vida y del ser. Claro, todo el diseño de la aventura experiencial del sueño se basa en una mentalidad polar. Por eso, esta paradoja se descubre en todos los problemas de la vida y del ser. Los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan el otro lado de cualquier cuestión. Siempre que se realice un estudio, hay que tener claros los niveles. Ya nos dicen los textos modernos, no incurramos en la confusión de niveles. Siempre que hablemos de algo, tenemos que traducirlo a los diferentes niveles en los que eso, de lo que hablamos, en el plano de manifestación, puede representarse. Y diferenciándolo del nivel absoluto. Por eso, al menos, todo se podría explicar de dos formas distintas, porque al menos habría dos niveles, lo que es y lo que no es, al menos. Y dentro de lo que no es, infinidad de niveles más. Entonces, por eso dice el Kybalión, los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan el otro lado de cualquier cuestión. Una pregunta de un estudiante iniciado podría ser, oye, mira, no entiendo porque en este texto parece que aquí dice una cosa y aquí dice la contraria. Y realmente lo que hace es decir lo mismo expresado en diferentes niveles. Bien en diferentes niveles de irrealidad, bien en algún nivel de lo irreal con respecto del nivel de la realidad total. Los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan el otro lado de cualquier cuestión, y sus recomendaciones se dirigen especialmente a los problemas de lo absoluto, allí, y lo relativo, aquí, que tanto confunden a los alumnos de filosofía, que siguen confundiendo tanto a los actuales estudiantes iniciados en la espiritualidad, tanto, y que obligan a tantos a obrar y a pensar contrariamente a lo que se conoce como sentido común. Claro, la no dualitis, es decir, la exaltación excesiva, exagerada y por tanto inconveniente de la información referida a la única realidad espiritual, a la única realidad total, mal interpretada en el plano de manifestación, te puede llevar a lo que decía el Kybalión, empezar a caminar en círculos sin saber siquiera dónde estás, sin poder avanzar y con un fuerte bloqueo, porque te olvidas de que estás experimentando este nivel. Estás en el tren hacia París y vas a tener muchos transbordos antes de llegar a París y en cada uno tendrás que actuar tal como se actúa allí, porque si no serás una visión fantasmagórica en cada uno de ellos. Recomendamos mucho a nuestros estudiosos que se aseguren de haber comprendido bien la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo, evitando de esta manera ser hipnotizados por el falso espejismo de la verdad, a medias o semiverdad. Pretender dar una explicación del nivel absoluto aquí en el nivel relativo. Eso sería la semiverdad o la verdad a medias. Desde este punto de vista ha sido escrita esta lección de evitar la no dualitis. Leedla cuidadosamente. La primera idea que se le ocurre al pensador que ha comprendido y realizado la verdad
de que el universo espacio-temporal es una creación mental del todo, y aquí viene el recuerdo del matiz que dijimos al principio. Aquí el todo es el plano de planificación. Son soñadores, no soñadores, a estos efectos. Es una única filiación, co-creando con Dios. Pues los soñadores quieren experimentar con un propósito muy concreto esta surrealidad. Pero es una creación del todo. ¿Cómo iban ellos a hacerlo con independencia del todo? Si son la propia mente del todo. La primera idea que se le ocurre al pensador que ha comprendido y realizado la verdad de que el universo es una creación mental del todo, esa primera idea es la de que el universo y todo cuanto éste contiene son una pura ilusión. París. Una irrealidad contra cuya idea se revuelve instantáneamente. Pero esto, al igual de otras grandes verdades, debe ser considerado desde los puntos de vista absoluto y relativo, comprenderse en ambos niveles. París es así, fenomenal, pues cuando lleguemos a París ya sabemos cómo es. De hecho, vamos a intentar ya tender hacia esas buenas formas que tiene París, pero sin olvidarnos de que estaremos en Zaragoza, en Gerona, pues yo qué sé, ¿en qué más sitios se pueden parar hasta París? Pues en cada uno de los sitios, sin olvidarnos. Desde el plano absoluto, desde allí, el universo, aquí, es por supuesto una ilusión, un sueño, una fantasmagoría, si se compara con el todo en sí mismo. Esto lo reconocemos nosotros mismos cuando hablamos del mundo como de un sueño que va y viene, que nace y muere, desde el momento que es mudable, que cambia, que es finito e insustancial, relativo e imperfecto, con grados, aspectos e intervalos, con un movimiento constante de vaivén, con los polos, con el ritmo, con una correspondencia, sí, pero que es una burda caricatura, la correspondencia de manifestación con respecto a la de planificación. Que cambia, que es finito e insustancial. Este reconocimiento debe estar ligado a la idea de un universo creado cuando se compara con el todo mismo, sin importar cuál puede ser nuestra creencia respecto a la naturaleza de ambos. Filósofos, metafísicos, científicos y teólogos, todos personajes de el universo subreal, real desde dentro y real completamente desde fuera. Todos están de acuerdo sobre ello, y esta concepción se encuentra en todos los sistemas filosóficos y religiosos, así como en las respectivas teorías de las escuelas metafísicas y teológicas. Las enseñanzas herméticas no predican la insustancialidad del universo, la irrealidad de lo espaciotemporal y materioformal, en términos más fuertes que los que os son más familiares, aunque la exposición del asunto pueda pareceros algo más contundente. Esta contundencia la tenemos en las revelaciones posteriores al Kybalión, de a partir de 1960. También, aunque omitiendo algunos aspectos, es decir, una postura intermedia entre el Kybalión y 1960 en adelante, es el libro de Urantia. También nos indica hay un origen de la realidad total y luego hay una subrealidad derivada, imperfecta, relativa. Entonces ya nos está apuntando hacia esa idea.
aunque todavía no nos hable claramente de planificación y manifestación el libro de Urantia. Sí lo insinúa, sí lo deja establecido para que posteriormente se nos pueda ya explicar con todo detalle, en función de nuestro grado de evolución y de comprensión también, y de discernimiento intelectual, para poder luego hacer un discernimiento espiritual. Todo cuanto tenga un principio y un fin, en cierto sentido, debe ser irreal e ilusorio, por comparación con lo eterno, con lo existencial, con lo que no tiene principio ni fin. Y el universo se encuentra en este caso. De hecho, pues aquí se ha teorizado sobre un inicio del universo con una gran explosión. Bueno, la ciencia por ahora ha llegado a dar esta teoría, ha llegado hasta ahí, ya se está empezando a cuestionar. Por supuesto, la revelación nos dice que fue de una forma muy diferente. Por supuesto, no como la legendaria explicación de la creación del universo en 7 días por el Padre, no. Pero sí se nos dice que fue algo completamente planificado y organizado, no casual, y no de una manera tan burda como una explosión, evidentemente. Todo cuanto tenga un principio y un fin, en cierto sentido, debe ser irreal e ilusorio. Esto es lógica filosófica. Y el universo se encuentra en este caso, sea cual sea el sistema de las escuelas de pensamiento. Todas lo acaban reconociendo. Desde el punto de vista absoluto, desde allí, desde el entorno divino, desde planificación, nada hay real excepto el todo, independientemente de los términos que empleemos al pensar sobre ello o al comentarlo. Nosotros, por nuestra limitación, tenemos un implante de diseño de mentalidad y de operatividad mental muy limitado, pues desde aquí nos cuesta mucho comprender la simultaneidad de la eternidad, porque vivimos como un reloj la sucesividad temporal y espacial. Lo del reloj nunca mejor dicho. Entonces nos es difícil comprender el otro orden de realidad. Por eso dice, independientemente de los términos que empleemos al pensar sobre ello o al comentarlo. De hecho, pues muchas veces para explicar desde aquí un primer atisbo de lo que es la realidad total, atemporal, eterna, tenemos que utilizar términos temporales, hacer una concesión filosófica a la temporalidad, ya que nosotros no podemos comprenderlo de otra forma. Bien sea que el universo haya sido creado de materia o bien se trate de una creación mental del todo, es insustancial, mudable, sujeto al tiempo, al espacio, al cambio, entrópico. No obstante, trascendentemente a esa apariencia de entropía, ya ha descubierto la ciencia que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y eso es apuntar con el dedo hacia París. Debemos comprender y sentir bien esto antes de pensar y examinar la concepción hermética de la naturaleza mental del universo. Tenemos que tener claros los niveles y la explicación desde cada nivel. Porque desde este nivel podría darse una explicación que desde aquel nivel podría parecer contraria. Esto es algo que para nosotros es real. Desde allí, esto es algo completamente irreal. Bueno, pues hay que explicarlo, hay que tenerlo perfectamente presente para que los alucinados de la idea absoluta no te lancen a la cabeza la imprecación de que no, hombre, no, nada de esto es real. Que sí, que lo sé, París, pero estamos en Zaragoza. Eso es un poco lo que quiere decir equivalente.
Debemos comprender y sentir bien esto, es decir, comprender y sentir es la comprensión profunda, que es comprensión intelectual más aplicación práctica, de forma que obtienes los resultados de esa teoría en tu experiencia de vida y lo integras. Eso es sentirlo. Debemos comprender y sentir bien esto antes de pensar y examinar la concepción hermética de la naturaleza mental del universo. Examinad cualquiera otras concepciones y ved si existe alguna que no lo admita. Toda esta cuestión, esta explicación que se ha dado hasta ahora. No obstante, el punto de vista absoluto, desde allí, muestra únicamente un solo lado de la cuestión. Es una cara de la moneda para nosotros. Sí, sí, sí vamos a París, pero estamos yendo, no estamos ya. El otro lado de la cuestión, la otra cara de la moneda, es su aspecto relativo. Las verdades absolutas han sido definidas como las cosas tal como las conoce y las ve la mente de Dios. Mientras que las verdades relativas son las cosas tal como la más elevada razón del hombre las comprende. ¿Cómo entiende Dios? Absoluto. ¿Cómo entiende el hombre? Relativo. Las mismas cuestiones. Y de esta manera, mientras que para el todo, el origen de la realidad total, el universo debe ser ilusorio e irreal, un simple sueño o el resultado de la meditación, para las mentes finitas que forman parte de su universo, para los personajes instanciados por los soñadores, dentro del plano de manifestación, soñador desde planificación, utilizando todos los recursos del gran productor de la obra teatral que es Dios. Sitúa, decorado, argumento, personajes, falsas identidades, y disfraces, cuerpos físicos, a funcionalizar esa obra de teatro. ¿De acuerdo? Y entonces los personajes tienen una concepción de su realidad dentro del escenario diferente de la que tienen tras bastidores, entre bambalinas, o desde el patio de butacas del escenario, los que observan desde planificación lo que ocurre en manifestación. Al reconocer así el punto de vista absoluto, no cometeremos el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo. Voy a París, me he informado muchísimo sobre cómo es París, pero es que aún estoy en Zaragoza y duermo aquí esta noche. Mañana seguiré el viaje y entonces, pues esta noche estoy aquí en Zaragoza, no estoy aún en París. Si en Zaragoza me voy a una cena o a una fiesta vestido de parisino, pues puede causar hilaridad. Mira este que se cree que está en París. Al reconocer así el punto de vista absoluto, repetimos, no cometeremos el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo, que a nosotros como personajes dentro de la obra nos parece real, y lo vivimos como real, y no nos podemos desligar del implante de diseño mental. Podemos empezar a socavar sus cimientos, de forma que lo que percibamos le demos siempre la traducción respecto de la realidad. Pero no podemos esquivar hasta que no haya una llegada a París el hecho de que estamos transbordando en cada una de las estaciones previas.
De hecho, en el ejemplo de irse a una cena vestido de parisino, podríamos decir, ¿y no sería mejor irse vestido de zaragozano a la cena, pero actuar con los modos de París, de elegancia, de glamour, y entonces eso sería algo más apropiado, ¿no? Poner en juego lo evolucionado de París en cada una de las estaciones de transbordo, pero no llegar allí y aterrizar en la primera fiesta hablando en francés y vestido de parisino, y teniendo los modos no de Zaragoza, sino del origen de donde provengas, que puede ser Villatobas de abajo. Para emplear ilustraciones familiares, podemos reconocer el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos. Y haríamos muy mal si así no lo reconociéramos. Y a pesar de ello, nuestra mente finita reconoce la verdad científica de que no existe tal materia desde el punto de vista de la ciencia. Y que lo que llamamos materia no es más que un agregado de átomos. Átomos que, a su vez, no son más que unidades de fuerza agrupadas que denominamos electrones o iones, vibrando constantemente en un movimiento circular. No hay materia, por lo tanto, a escala microscópica es hueca y horadable. Dicen los científicos ya actualmente, un siglo después, función de onda, que al observarla se colapsa en una partícula. Es decir, información codificada, es decir, una manifestación de una planificación mental. Bueno, con este ejemplo de tened la idea de que la materia no existe, pero no por ello le peguéis un puñetazo a una piedra, porque os vais a encontrar con la cruda realidad de la experiencia que estáis viviendo. En ese sentido, y adaptándola al ejemplo del viajero que va a París, pues podría perfectamente llegar a esa fiesta en Zaragoza, como hemos dicho, y aplicar los modos parisinos de desenvolvimiento, pero sin revestirse de los ropajes y del acento parisino, de forma que se perciba un contenido diferente, aún teniendo en cuenta que aún sigues en el mundo de la forma. Dice lo de la piedra ahora. Golpeamos una piedra y sentimos el impacto. Parece ser real. Y a pesar de ello sabemos que no es más que lo ya expuesto. Energía codificada. Que por cierto, ¿qué es la energía? Pensamiento en el plano de manifestación, sometido a un implante de diseño, de forma que se manifiesta de muy diversas formas en función del grado de densificación, que depende del grado de vibración de las partículas que el diseño que hemos realizado de la materia hacemos que compongan al aglomerarse y den la sensación de ser una materia tangible. Pensamiento, diseño, información codificada. Pero recordemos que nuestro pie, que siente el golpe mediante la intervención del cerebro, esto es interesantísimo porque la emoción sería, fijaos, tú tienes un pensamiento y ese pensamiento, los seres vivos conscientes, significa que hemos llegado a tener un alto grado de intensidad de representación del contenido mental que involucra dicho pensamiento y de control sobre el mismo, cierto control.
Bien, pero eso no es la emoción. En nuestro cerebro, una vez que tenemos ese alto grado de intensidad de representación de ese pensamiento, cosa que no tienen los seres vivos sin cerebro, eso es la conciencia, se mandan unas señales al resto de las células del cuerpo, con las glándulas endocrinas. Va señal eléctrica y va señal química. Las células, al recibir el contenido del pensamiento en forma de señal eléctrica o química, con eléctrica y química, que son señales muy diferentes en función del pensamiento que sea, esas células tienen una reacción, también eléctrica y química. Cuando esa reacción de las células del cuerpo ante un pensamiento que se traduce en que les llega una emisión eléctrica y química, cuando al recibirla reaccionan y nos vuelve a llegar la reacción de las células, eso es la emoción. Pensamiento, emoción. En el plano de manifestación. Por eso nosotros las emociones las experimentamos muy corporales. Y otra cosa diferente es el sentimiento, que es la resultante emocional, más de fondo, más profunda, más a largo plazo. Pero fijaos como ya el Kybalión reconoce esta cuestión. Dice, pero recordemos que nuestro pie, que siente el golpe mediante la intervención del cerebro. Sin cerebro no habría este tipo de dolor físico-material. Habría otro, que lo hay, es otro, pero no es este, porque no hay conciencia de él. Con el cerebro hay conciencia del individuo del dolor. Sin el cerebro hay conciencia celular del dolor. La conciencia del individuo cerebral del dolor es precisamente la representación de esa respuesta celular eléctrica y química que accede a las otras células del cerebro y que en conjunto, y este es el gran misterio de la consciencia, que los científicos buscan a ver cómo se forma la consciencia, cómo se forma la consciencia. Bueno, pues es que realmente hay una traducción inmediata a la conciencia, al ser interno. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya es meterse en camisa 11 varas y lo vamos a dejar por ahora ahí. Pero recordemos que nuestro pie, que siente el golpe mediante la intervención del cerebro, es igualmente materia constituida por electrones y que de esa materia está también hecho nuestro cerebro, las células. Las células son moléculas, átomos, electrones, protones. Y por último, si no fuera por la mente, no sabríamos nada ni del pie ni de la piedra. Todo esto es para conjugar el que tú le das una patada a una piedra y te duele el pie, aun sabiendo cómo se está produciendo esa ilusión de dolor, dado que no hay ni piedra, ni pie, ni cuerpo. No obstante, tienes que ser presente que te va a doler, porque así está diseñada esta experiencia en tu mente. Esta experiencia en tu mente está diseñada de forma que tú mismo has proyectado en tu propia mente un escenario con sus elementos de decorado, con sus personajes, esa falsa identidad que nace de unos padres y que va creciendo, con su disfraz, con su vestimenta, que es su cuerpo, y la de los demás personajes. No obstante saber cómo se produce la experiencia de vida trascendentemente, sin embargo, en el escenario actúas y sientes lo que el papel del personaje le hace representar.
Además, el ideal que un pintor o un escultor intentan reproducir en el mármol o en el lienzo les parece muy real. Lo mismo sucede con los personajes que crea la mente de un autor teatral, quien trata de expresarlos para que los demás puedan reconocerlos. De hecho, es que cuando vamos al cine o al teatro o estamos profundamente inmersos en la lectura de un libro, disfrutamos muchísimo porque nos estamos metiendo en ese escenario. Y si esto fuera cierto en el caso de nuestras mentes finitas, lo que ocurre cuando vamos a un cine o a un teatro o leemos una novela que nos encanta y estamos dentro, disfrutando de la trama, y si esto fuera cierto en el caso de nuestras mentes finitas, ¿cuál sería el grado de realidad de las imágenes mentales creadas en la mente del infinito? Pues todo lo que quieras y más. Es decir, la mente del soñador es la mente del padre, de su propietario, que la tiene concesionada. Es una mente infinita. Las recreaciones que realiza son sofisticadísimas. De hecho, es que bueno, pues aquí estamos viviendo esta realidad nuestra. Oh, para los mortales de este... No, dice, oh, para los mortales este universo de mentalidad es ciertamente muy real, dice el Kybalión. Es el único que jamás podremos conocer, aunque nos elevemos de plano en plano, cada vez más arriba. Nosotros, la evolución espiritual, el retorno, el despertar, siendo el despertar algo puramente mental, una evolución mental, un cambio de mentalidad, siendo eso en realidad, desde allí, desde planificación, desde manifestación lo vamos a vivir como un viaje, como un viaje, como un viaje. Llegará un momento en que tengamos un cuerpo psicoenergético, morontial, emocional, en el que estará también asociado el cuerpo mental. Habremos abandonado el cuerpo físico e iremos viajando, viajando, sí, sí, en otras dimensiones, pero viajando en el espacio. Sí, 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 viajando, hasta llegar a un punto en el que el tiempo y el espacio van pesando cada vez menos, según en planificación hay una evolución mental, en manifestación se van a notar menos los elementos del diseño, estamos en un nivel extremo de elementos de diseño en nuestra mente, el diseño físico material, pero luego irá siendo cada vez menor, hasta que llegará un momento en el que haya una trascendencia de los elementos del espacio y del tiempo en nuestra mente, pero aún así sigamos con el modo percepción. No habremos pasado al conocimiento de la realidad del entorno divino, absoluto. No obstante, desde aquí, como dice el Kybalión, este universo de mentalidad, que para nosotros es ciertamente muy real, es el único que jamás podremos conocer, aunque nos elevemos de plano en plano cada vez más arriba. Para que lo pudiéramos conocer de otra manera, pasar de percepción a conocimiento, por propia experiencia, tendríamos que ser el todo mismo. Planificación y manifestación. El soñador, la mente del soñador. Dentro de la mente del soñador, drama, personajes y escenario. No obstante, todo lo que está dentro de la mente del soñador es contenido por la mente total, que el soñador ha hecho una primera ficción de convertirlo en privado. Pero, ¿con qué piensa el soñador sino con la mente de Dios? Si no ha logrado separarse en realidad, es una ficción. Con lo cual, en manifestación, todo lo que vemos material, que ya hemos visto en realidad que es
células si es biológico, o directamente moléculas, átomos, electrones y protones, y partículas, incluso inferiores, que al final es información codificada, que al final son pensamientos, aquí manifestados con una clave de diseño. Con lo cual, tras todo lo que vemos, en última instancia, está la mente divina, manipulada por el soñador y por el no soñador. Pero es la mente divina. Por lo tanto, detrás de todo está Dios. Por lo tanto, todo es Dios. Por lo tanto, en Él estamos. Para que pudiésemos conocer este universo de otra manera, estando detrás de todo como está Él, porque es su mente, tendríamos que ser el todo mismo. O estar completamente despiertos. Es muy cierto que cuanto más nos elevamos en la escala, tanto más cerca nos encontramos de la mente del Padre, y tanto más evidente se hace la naturaleza ilusoria de lo finito. Claro, vamos subiendo de nivel, que significa que vamos desmontando la fijeza del diseño mental en nuestra mente, va siendo un diseño más liviano. Pero mientras el todo no nos absorba finalmente dentro de él mismo es otra forma de expresarlo, es otra concesión a nuestra mente limitada, porque ya estamos dentro del mismo. Pero mientras el todo no nos absorba finalmente, ese es lo que los textos modernos dicen, hay un último paso para el despertar, y ese no lo puedes realizar tú. Porque desde dentro no puedes revertir lo realizado desde fuera. El todo revertirá esa última división mental que te mantiene en la percepción, aunque ya sea una percepción tan finísima que sea lo más elevado, como si aquí casi estamos ya despertando del sueño, ya estamos entre la realidad y el sueño. Bueno, pues, pero el último despierta ya. Eso último lo hace el todo, se hace desde planificación. Pero mientras el todo no nos absorba finalmente dentro de él mismo, no se desvanecerá la visión. Visión es percepción. De manera, pues, que no necesitamos basarnos en esa ilusión. Reconozcamos más bien la verdadera naturaleza del universo y tratemos de comprender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva para que nuestro progreso ascendente, conforme vamos viajando de un plano conforme... ¡Ay, que lo he leído mal! Vamos a leerlo otra vez, que no me ha cuadrado. Todo cuanto tenga un principio... No, si es que me he pasado de página. Claro, ya decía yo. Sí. De manera, pues, que no necesitamos basarnos en esa ilusión. Reconozcamos más bien la verdadera naturaleza del universo y tratemos de comprender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva para nuestro progreso ascendente conforme vamos viajando de un plano a otro del ser. Esto es lo del viaje. Adaptémonos en cada nivel del viaje a lo que ocurre en las fiestas de ese viaje. Es decir, si en el viaje, que vamos a tener que parar varias veces y ir a varias cenas y varias fiestas, pues ya nos vamos representando como si estuviésemos en París, pues estaremos con una fuerte distorsión de la realidad con respecto a lo que ocurre en cada nivel, en cada punto del transbordo. Eso sí, podemos aplicar ya la mentalidad de París para irnos desenvolviendo, pero siempre teniendo en cuenta la mentalidad de donde estamos y la nuestra de partida, sin pretender realizar mágicamente una corrección, sino realizándola en la experiencia de vida, en la aplicación práctica de este conocimiento a cada cuestión que haya que corregir. No, yo ya lo he corregido todo. Pues estarás fuera, más fuera de esta
irrealidad de lo que estamos ya. Dice, las leyes del universo no dejan de ser leyes de hierro, porque sean de naturaleza mental. Todos, excepto el todo, estamos sujetos a ellas. Lo que está en la infinita mente del todo es real, solo un grado menos que la realidad misma que constituye la naturaleza del todo. Bueno, lo de las leyes de hierro, claro, en realidad todo esto es mental, es una planificación. Vayamos pues al plano de planificación. En un entorno en el que todo es mental, unos implantes de diseño mentales en manifestación se representan como leyes de hierro. El pie golpeando contra la piedra y sintiendo el dolor. Porque es un implante de diseño en planificación sobre una mente. Y esto es una mera representación de ello. No puede desligarse una cosa de la otra. Leyes de hierro. Las leyes del universo no dejan de ser leyes de hierro porque sean de naturaleza mental. Todos, excepto el todo, estamos sujetos a ellas. Lo que está en la mente infinita del todo es real. En la manifestación de ello es real, aunque desde planificación no lo sea. Con lo cual, ¿y esto qué es? ¿Realidad o irrealidad? Ambas cosas. Desde planificación, todo esto es irreal. Es una mera consecuencia de una planificación mental. Desde manifestación, todo esto es real. ¿O es que no te duele el pie al pegarle la patada a la piedra? Venga, sigue intentándolo 100 veces, 1000. Haz todo lo que quieras, pero al final te dolerá. No obstante, lo mismo que esta es la base de partida, también, siendo todo mental, la última muñequita de Matrioska, que es el personaje físico-material aquí viviendo con su cuerpo, cual heroína, puede ir dirigiendo el grado de influencia de esos implantes de diseño en su mente. Pero esto es un proceso muy consciente que no llega, desde luego, accediendo a esa resultante mágica de decir, ya estoy en París. No, eso llega siendo muy consciente de todo el proceso. Podrías llegar a una fiesta en Zaragoza y causar una impresión maravillosa. Este no parezca que venga de Villatobas de abajo, pero no presentándote allí ya vestido de parisino y con el acento francés cuando se ve perfectamente que eres de Villatobas de abajo. ¿De acuerdo? Es decir, como dice el Kybalión, trayendo la comprensión de las leyes superiores al plano inferior, sí puedes modificar, pero después de esa comprensión, no previamente por arte de Birli-Birloque, por arte de magia. Lo que está en la infinita mente del todo es real, solo un grado menos que la realidad misma, el origen de la realidad total, que constituye la naturaleza del todo. Sigue diciendo, no nos sintamos, por lo tanto, inseguros o temerosos. Sintámonos firmemente sostenidos en la mente infinita. Esta es una forma de, una vez que comprendes todo esto y comprendes cómo está configurada la realidad que vives y de dónde procede y qué es, una vez que lo comprendes, podemos conseguir no sentirnos inseguros o temerosos, podemos conseguir sentirnos firmemente sostenidos en la mente infinita, ya que nada existe que pueda dañarnos o causarnos miedo. Parece que estamos leyendo un curso de milagros.
No hay poder alguno fuera del todo que pueda afectarnos. Nada le ocurre a un hijo de Dios sin su consentimiento, previamente planificado. Y además aquí nada se puede perder, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto consiste la paz de Dios. Podemos tener esa paz cuando comprendamos perfectamente qué es lo irreal y qué es lo real. Pero sabiendo que nosotros mismos estamos por una planificación del todo del cual formamos parte, aquí viviendo esta experiencia, elegida por nosotros. No hay poder alguno fuera del todo que pueda afectarnos. Podemos permanecer tranquilos y seguros. Y en esta realización, una vez alcanzada, existe una plenitud de seguridad y calma. Esa paz de Dios que supera todo razonar. Cuando esa comprensión, un curso de milagros diría la expiación con mayúsculas, cuando el proceso de expiación llega a su meta en cada uno de los niveles, entonces dormiremos serenamente sobre la firmeza inconcebible de lo profundo y descansaremos seguros sobre el océano de la mente infinita que constituye al todo. En él, mayúsculas, ciertamente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esta es una frase muy repetida también en el libro de Urantia, por ejemplo. Es esa idea sublime final de que en última instancia todo es Dios, todo en última instancia, dado que no existe otra cosa, dado que al ser primero, causal, no temporal, es último, igualmente, es el círculo de la eternidad. Entonces, en él ciertamente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Se manifieste como se manifieste, en un sueño enloquecido o no, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La materia no es menos materia para nosotros mientras permanezcamos en este plano. Aunque sepamos que no es más que un agregado de partículas de fuerza o electrones, lo entendemos, que vibran rápidamente, girando unas en torno de otras en la formación de átomos, aunque sepamos que eso es una manifestación del pensamiento y que somos nosotros los que lo estamos realizando, le vamos a seguir dando una patada a la piedra y nos va a seguir doliendo. Tenemos que tener esa doble concepción para que el no dualismo no sea una forma de volarnos e incurrir en no dualitis. Los átomos a su vez giran y vibran y forman así las moléculas, y la agrupación de estas últimas componen las grandes masas de materia. Y no será menos materia por el hecho de que, cuando avancemos en nuestra investigación, sepamos que la fuerza con mayúsculas, cuyas unidades son los electrones, la fuerza ya es pensamiento del todo manifestado, pensamiento de los soñadores manifestado. Y no será menos materia por el hecho de que, cuando avancemos en nuestra investigación, sepamos que la fuerza, cuyas unidades son los electrones, no es a su vez más que una unidad de manifestación de la mente del todo. El Kybalión adelanta lo que en el libro de Urantia se explica y ya, por ejemplo, pues en Set o en Ranta se da una explicación muy detallada, muy técnica de cómo se produce esto. Y que, como todo lo demás del universo, es puramente mental en su naturaleza. Aunque en el plano de la materia tenemos que reconocer sus fenómenos, podemos dominarla, como lo hacen todos los maestros, en mayor o menor grado. Desde el momento en el que tú vas comprendiendo profundamente, porque esto es una noticia intelectual, pero la comprensión profunda va a ser la integración de esta idea por aplicación de esta comprensión a todos los fenómenos, a todos los aspectos de tu vida y en todo momento. Entonces llega
a empezar a producirse una capacidad de desligarte de ese férreo implante de diseño. ¿De acuerdo? Entonces sí, podría ser que pegarle una patada a una piedra no tuviese el mismo efecto. Pero no por arte de magia, sino por un proceso de comprensión e integración profunda de toda esta información. Cometeríamos así una locura si negáramos la existencia de la materia en ese aspecto relativo. Podemos, sí, negar su dominio sobre nosotros. Está bien, pero no debemos intentar ignorarla en su aspecto relativo, al menos mientras vivamos en este plano. Y siendo este capítulo largo, que da para 2 sesiones, llevando hora y cuarto, vamos a atenernos a las realidades del tiempo y vamos a dejar esta sesión hoy aquí, al final del primer párrafo de la página 63. Y dejaremos para la segunda parte la finalización de esta sesión de explicación. Y sin más, pues aquí lo dejamos y hasta la siguiente sesión, prospector.